Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Vinicio Gustavo Caizaloya, eh, del quinto año A nocturno de la carrera de contabilidad. El día de hoy pues he venido a hablarles un tema que nos ha asignado en la asignatura de titulación, la cual se denomina Normas Internacionales de Auditoría y Contabilidad y Control de Calidad. Bien, pues entre estas hay tres puntos principales, y los tres puntos principales pues hablan de consideraciones especiales. Estas son las NIA 800, las NIA 805 y la 810. La primera, que es la NIA 800, hablaremos sobre las consideraciones especiales y trata de auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales. Por otro lado, tenemos a la ENIA 805, que de la misma manera son consideraciones especiales y habla sobre la auditoría de un estado financiero individual y elementos físicos, cuentas o partidas de un estado financiero. Y por último, pues tenemos a la ENIA 810, que trata sobre los compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. Bien, pues prosiguiendo con esta pequeña clase, pues hablaremos primero sobre las NIA 800 en el tema de la introducción, el alcance de esta NIA. También hablaremos de los objetivos, de las definiciones, de los requerimientos. En el tema de requerimientos abordaremos tres puntos principales, los cuales son las consideraciones para la aceptación del cargo, dos, consideraciones para la planificación y realización de la auditoría, y tres, consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. Por otro lado, también trataremos sobre la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Estas a su vez también se dividen en 4 puntos. La primera sería la definición de marco de información con fines específicos. 2, consideraciones para la aceptación del cargo. 3, consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Y por último, 4, consideraciones relativas a la información de la opinión y al informe. También hablaremos sobre el alcance de estas NIAs, como dije anteriormente. Bien, pues prosiguiendo y continuando, pues vamos a hablar sobre los alcances de esta NIA. La presente NIA, es decir, la 800, trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas NIA a una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Esta a su vez tiene muy definido los objetivos, y el objetivo del auditor al aplicar las NIA es una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Es tratar de manera adecuada las consideraciones especiales que son aplicadas respecto a 3 puntos. La primera es la aceptación del cargo, la segunda es la planificación y la realización de dicho encargo, y por tercer punto tenemos la información de una opinión y el informe sobre los estados financieros. Esta a su vez, el tema de las NIA 800 aborda definiciones, y para este efecto de las NIA los siguientes términos tienen los siguientes significados que a continuación mencionaremos. Por ejemplo, tenemos los estados financieros con fines específicos. Estos estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Y dos, pues tenemos el marco de información con fines específicos, que básicamente dice que un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera del usuario o usuarios específicos. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Estas a su vez pues requieren requerimientos. Como dije anteriormente, abordaremos 3 puntos principales. El primero es consideraciones para la aceptación del cargo. En esta pues la NIA 210 requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera aplicado para la preparación de los estados financieros. 2, tenemos las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría.
Bien, aquí tenemos también dos puntos, la cual es la NIA 200, que requiere que el auditor cumpla todas las NIAs aplicables a la auditoría, y la NIA 315, que requiere que el auditor obtenga conocimientos de la selección y de la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad. Y por último tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe, que básicamente dice que para formar una opinión y emitir el informe de auditoría sobre unos estados financieros con fines específicos, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700. Bien, y pues para la descripción del marco de información financiera aplicable, la NIA 700 requiere que el auditor evalúe si los estados financieros describen o hacen referencias adecuadamente al marco de información financiera aplicable. También la NIA 700 trata de la estructura y el contenido de informes de auditoría. Por otro lado, tenemos la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Aquí abordaremos sobre la definición de marco de información con fines específicos. Los siguientes ejemplos de marcos de información con fines específicos básicamente son 4. El primero, contabilización con criterios fiscales para un conjunto de estados financieros que acompañan a una declaración de impuestos de la entidad. 2. Contabilización con criterios de caja de la información sobre flujos efectivos que contenga que preparar una entidad para sus acreedores. 3. Las disposiciones sobre información financiera establecidas por un regulador con el fin de cumplir los requisitos de dicha regulación. Y por último tenemos las disposiciones sobre información financiera de un control, tal como una emisión de obligaciones, un contrato de préstamo o una subvención. Bien, prosiguiendo con el esquema, vamos a proseguir con lo que son las consideraciones para la aceptación del cargo, que básicamente podemos poner un ejemplo. Un regulador puede establecer disposiciones de información financiera para cumplir los requisitos de dicho regulador, salvo indicación en contrario. Se presume que dicho marco de información financiera es aceptable para los estados financieros con fines específicos preparados por dichas entidades. También tenemos las consideraciones para la aplicación y realización de la auditoría de la NIA 800. Esto básicamente dice que la NIA 200 requiere que el auditor cumpla los requerimientos de ética aplicables, incluidos los relativos a la independencia, en relación con los encargos de auditoría de estados financieros, y también todas las NIAs aplicables a la auditoría. También exigen que el auditor cumpla cada uno de los requerimientos de una NIA, salvo que en las circunstancias de la auditoría no se aplique la totalidad de la NIA o el requerimiento no sea aplicable porque incluye una condición y las condiciones no concurren. Y por último, pues tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y el informe, que básicamente dice que el auditor puede considerar adecuadamente indicar que el informe de auditoría está destinado únicamente a unos usuarios específicos, dependiendo de las disposiciones legales y reglamentos de cada jurisdicción. Bien, pues prosiguiendo con las NIAs, en este caso sería la NIA 805, que de la misma manera hablaba sobre las condiciones especiales. Bien, pues las NIA 805 sobre consideraciones especiales que se debe tener en cuenta. La NIA 805 incluye las consideraciones especiales que se debe tener en cuenta un auditor o revisor fiscal ante la auditoría de un solo estado financiero, elemento, cuenta o partida específico, en lo que respecta a la aceptación, planificación y realización del encargo y la emisión de su opinión. También la NIA 805 en el tema de consideraciones especiales nos indica que las auditorías de un solo estado financiero o de un elemento
cuenta o partidas específicos de un estado financiero, trata de las consideraciones especiales para aplicar la NIA a la auditoría de un solo estado financiero, elemento o partida de este. También pues cabe anotar que esta NIA no es aplicable para la emisión de informes de auditoría de un auditor de un componente a petición del equipo del encargado de un grupo. Para estos efectos se tendrá que estudiar las NIA 600. Para el estudio de esta NIA se requiere conocer las definiciones y lineamientos incluidos en las NIA 200, el cual habla sobre los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con la norma internacional de auditoría. Bien, en el tema del objetivo del auditor al aplicar las normas internacionales de auditoría en la auditoría de un solo estado financiero, elemento o partida del mismo, consiste en aplicar de forma adecuada las consideraciones respecto a aceptaciones, planificaciones y ejecuciones del encargo y la formación de una opinión sobre el estado financiero, los elementos, la cuenta o partidas específicas. Pues prosiguiendo, pues encontramos las consideraciones para la aceptación del cargo dentro de las NIA 805. Bien, pues aquí nos manifiesta que aunque la NIA 200 establece que la NIA debe ser aplicadas en relación con los encargos de auditoría de estados financieros, el auditor en las circunstancias excepcionales en las que considera que existe una NIA que no es aplicable a la auditoría de un estado financiero, elemento, partida o cuenta, puede considerar necesario no cumplir con dichos requerimientos y podrá aplicar procedimientos de auditoría alternativos con el fin de cumplir con el objetivo de esta llamada NIC 805. Aunque la NIA 200 establece que la NIA deben ser aplicadas en relación con los encargos de auditoría de estados financieros, el auditor en las circunstancias excepcionales en las que considere que existe una NIA que no es aplicable a la auditoría de un estado financiero o elemento, partida o cuenta, puede considerar necesario no cumplir con dicho requerimiento y podrá aplicar procedimientos de auditoría alternativos con el fin de cumplir con el objetivo de la NIA 805. Aquí cabe recalcar un punto muy importante, el cual es que el auditor debe evaluar el encargo, así como las herramientas, el tiempo y esfuerzo que le requiere cumplir con dicha labor específica y definir si es viable realizarlo. Bien, pues prosiguiendo, el cumplimiento de los lineamientos de la NIA aplicables a los encargos de auditoría de un solo estado financiero, elemento, partida o cuenta, puede no ser factible cuando el auditor no ha sido contratado también para auditar los estados financieros en su conjunto. Esto debido a que no tiene la misma información, conocimiento de la entidad y evidencia de que el auditor contratado para auditar los estados financieros en su conjunto, además de que puede incurrir en un costo y esfuerzo desproporcionado en busca de evidencias de auditoría para cumplir con su labor. Por tanto, el auditor debe evaluar el encargo, así como las herramientas, tiempo y esfuerzo que le requiere cumplir con dicha labor específica y definir si es viable o realizarlo. Aquí podemos abordar con un ejemplo de lo anterior, y es que la auditoría de las cuentas por cobrar, debido a que las cuentas por cobrar son un elemento específico de los estados financieros, es muy probable que se requiera demasiado tiempo y esfuerzo para obtener información que permita realizar una auditoría eficaz. Por tanto, se puede concluir que sería mejor que el mismo auditor de los estados financieros en conjunto evaluara también esta partida específica. Bien, pues, y al respecto de las NIA 805, incluye algunos ejemplos sobre elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero, el cual es la primera cuentas por cobrar, que básicamente es la corrección valorativa para cuentas a cobrar
existencias, pasivo por compromisos por pensiones, el valor registrado de activos intangibles identificados o pasivos originados por siniestros, ocurridos pero no declarados, de una cartera de seguros, incluidas las correspondientes notas explicativas. Bien, pues un documento contable de los activos gestionados externamente y de los ingresos de un fondo de pensiones privado, incluidas las correspondientes notas explicativas. Un documento contable de activos tangibles netos, incluidas las correspondientes notas explicativas, también consta de un documento contable de pagos relacionados con un inmovilizado en arrendamiento, incluyendo las correspondientes notas explicativas. También un documento contable de participaciones en el beneficio o de incentivos a empleados, incluidas las correspondientes notas explicativas. Bien, en el tema por otro tema, en las mismas NIC 805, hablamos sobre las consideraciones relativas a la realización del encargo. Dado que es posible que para realizar la auditoría de un solo estado financiero, elemento, partida o cuenta específica, el auditor requerirá obtener evidencia o aplicar procedimientos en relación con otros elementos de los estados financieros. Este podrá hacerlo aplicando las NIAs, adaptándolas a medida de las circunstancias que lo requieran. Bien, pues por otro lado, la importancia relativa determinada para un solo estado financiero, elemento, partida o cuenta, puede ser inferior a la importancia relativa asignada a los estados financieros en conjunto. Esto puede afectar la evaluación de las incorrecciones no corregidas. También tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y a los informes. Aquí hay que acotar un punto muy importante y el cual es, si la información se presenta de acuerdo a un marco de información financiera autorizado y reconocido, el auditor podrá incluir en su opinión no modificada frases como presente fielmente en todos los aspectos materiales. O también puede poner expresa la imagen fiel. Para ello, se debe tener en cuenta la información contenida en la información de auditoría de los estados financieros. De los estados financieros en su conjunto. Es decir, que cuando los estados financieros en conjunto tiene una opinión modificada, contiene un párrafo de índice o un párrafo sobre otras cuestiones. El auditor de los estados financieros de un estado financiero específico, elemento, partida o cuenta debe atender los efectos que las circunstancias incluidas en la opinión puedan tener en su auditoría. En concordancia con lo anterior, si el auditor desea emitir una opinión no modificada en el informe de auditoría de un estado financiero específico, este no podrá hacerlo cuando la opinión de los estados financieros en conjunto tenga una opinión desfavorable o denegada, ya que esto establecería una incoherencia. Sin embargo, si incluye que es necesario expresar dicha opinión, podrá hacerlo si las disposiciones legales no lo prohíben. Si la opinión que expresa no se publica conjuntamente con el informe de auditoría de los estados financieros, y si el estado financiero, elemento o cuenta o partida específica no constituye una parte importante del conjunto completo de los estados financieros. Bien, pues yendo a otro, prosiguiendo con el tema de las NIA, a continuación hablaremos sobre las NIA 810. Bien, pues respecto a las NIA 810, lo que todo auditor de información financiera debe conocer. La norma internacional de auditoría 810 presenta las responsabilidades del auditor relacionadas con un trabajo para dictaminar estados financieros resumidos
derivados de los estados financieros auditados. Bien, y pues, ¿cuál es el objetivo principal de la NIA 810? Bien, pues el objetivo debe determinar si es apropiado aceptar el trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos. Cuando determine que si realiza el trabajo, el auditor debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos a través de la evaluación de la evidencia obtenida y presentar el dictamen. Esta, a su vez, el tema de las NIA 810 también considera varias definiciones. Entre ellas están los criterios aplicados, que manifiesta que los criterios usados por la Administración para la elaboración de los estados financieros resumidos. También habla sobre los estados financieros auditados. Los estados financieros que audita el auditor de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y de los cuales se derivan los estados financieros resumidos. Y por último tenemos los estados financieros resumidos, que básicamente es una representación estructurada de la información financiera histórica relacionada con los estados financieros referente a un periodo determinado o un periodo específico. En el tema de los requisitos sobre las NIA 810. Bien, pues en el tema de los requisitos encontramos la aceptación del trabajo, que básicamente dice que el auditor deberá aceptar el trabajo de los estados financieros resumidos cuando sea contratado, para auditar también los estados financieros de los cuales se derivan. Cuando va a aceptar el trabajo, el auditor deberá determinar si es adecuado la aplicación de los criterios, obtener el acuerdo con la administración para la conducción y la auditoría, reconociendo sus responsabilidades, y dictaminar sobre los estados financieros resumidos. Por otro lado, también habla sobre la naturaleza de los procedimientos. Esta naturaleza de los procedimientos manifiesta que el auditor deberá realizar los procedimientos de auditoría que determine necesarios para la auditoría, tales como evaluar si los estados financieros resumidos identifican adecuadamente los estados financieros auditados y la información presentada si esta información presentada concuerda. Por otro lado, también tenemos la forma de la opinión. Bien, respecto a la forma de la opinión, manifiesta que cuando el auditor ha cumplido o ha concluido que puede utilizar una opinión no modificada, deberá expresar que los estados financieros resumidos son consistentes y presentan un resumen razonable de los estados financieros que fueron auditados. La fecha del dictamen debe determinar luego de haber obtenido la suficiente y aprobada evidencia de auditoría sobre la cual soporta su opinión. Y también tenemos la restricción de las distribuciones o el uso alerta para los lectores sobre la base de contabilidad. En el tema de restricción, si los estados financieros auditados tienen restricciones sobre su uso o presentan una alerta para los usuarios o cerca que los estados financieros auditados están preparados de acuerdo a un marco de referencia de propósito especial, bien, pues el auditor debe incluir esta información en su opinión sobre los estados financieros resumidos. También tenemos el tema comparativos. Bien, pues estos comparativos manifiestan que cuando los estados financieros auditados contienen comparativos, pero los estados financieros resumidos no, el auditor debe determinar las implicaciones de esta omisión. Prosiguiendo, pues encontramos también la información complementaria no auditada, presentada con estados financieros resumidos, que básicamente manifiesta que el auditor debe evaluar si cualquier información complementaria no auditada está claramente diferenciada de los estados financieros resumidos. Si no lo está, el auditor debe solicitar a la administración que cambie la presentación de la información. Otra información en documentos que contiene estados financieros. Prosiguiendo, otra información en documentos que contiene estados financieros resumidos.
Aquí nos manifiesta que el auditor debe leer otra información contenida en el documento de los estados financieros para identificar cualquier inconsistencia de importancia relativa. Y por último tenemos pues la asociación del auditor, que básicamente dice que el auditor debe solicitar a la administración que incluya el dictamen del auditor sobre los estados financieros resumidos y la administración se niega a realizar, el auditor debe tomar las medidas apropiadas. Bueno, pues prosiguiendo, vamos a proseguir con el tema de las NIA 800, 805 y 810. Bien, pues para complementar la información sobre lo que son las NIA 800, 805 y 810, vamos a manifestar varias consideraciones. Bien, pues las NIA 800, la consideración especial es que la auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco de propósitos especiales. Y como dijimos anteriormente, aquí explica sobre las definiciones o un pequeño resumen de los estados financieros de propósito especial, marco de referencia de propósito especial. En la misma 800, NIA 800 hablamos sobre los objetivos, que básicamente nos manifestaba que definir normas para dictaminar sobre estados financieros preparados sobre una base integral de contabilización diferente a las contempladas por las NIC o normas de carácter general. Bien, pues también hablamos sobre los requisitos, que básicamente hablamos sobre 3 requisitos, en las cuales eran consideraciones al aceptar el trabajo, y manifestábamos que para la aceptación o para aceptar el trabajo el auditor debe obtener un entendimiento del propósito para que estén preparados los estados financieros. También hablamos sobre las consideraciones al planear y realizar la auditoría, que básicamente manifestábamos cuando el auditor va a planear y realizar la auditoría de los estados financieros de acuerdo a un marco de referencia de propósitos especiales, debe determinar si la aplicación de la norma internacional requiere consideraciones especiales. También hablamos sobre la opinión y consideración del dictamen, que básicamente el auditor debe evaluar si los estados financieros describen apropiadamente el marco de referencia de información financiera aplicada. Bien, ahora resumiendo lo que hablamos sobre las NIC 805. Volvemos a repetir que son consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica en un estado financiero. Hablamos de las definiciones, que básicamente a efectos de esta NIA los siguientes términos tienen el significado que figuran a continuación. Elemento de un estado financiero, normas internacionales de información financiera y un solo estado financiero o un solo elemento específico de un estado financiero. También hablamos sobre lo que era el alcance. El alcance de la NIA 805. Esta NIA trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas normas internacionales de auditoría. Y también tratamos sobre los objetivos, que básicamente nos manifestaba que el objetivo de auditor es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a 3 puntos: la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo y por último, pues la formación de una opinión y el informe sobre los estados financieros o sobre el elemento. Cuenta o partida específica de un estado financiero. Bien, hablamos dentro de esta misma NIC 805 sobre los requerimientos. Tratamos 3 requerimientos principales, que hablamos sobre las consideraciones para la aceptación del encargo, que en esta NIC se observa la NIA 200, que requiere el auditor cumpla todas las NIAs aplicables a la auditoría. También hablamos sobre la determinación de la aceptabilidad del marco de información financiera, que aquí abordaba el tema de las NIA
210, que requiere que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera que ha sido aplicado en la preparación de los estados financieros. Y por último hablamos pues sobre la forma de la opinión, que trataba básicamente de la NIA 210, que requiere que los términos del encargo de auditoría acordados incluyan la estructura prevista de cualquier informe que haya de emitir el auditor. Bien, pues ahora vamos a resumir lo que hablamos sobre las NIA 810, que básicamente eran encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Bien, pues hablamos sobre el alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría, NIA, trata de las responsabilidades que tiene el auditor. También hablamos sobre el objetivo. El principal objetivo de esta NIA es que el auditor debe determinar si es apropiado aceptar el trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos. Cuando determine que sí realiza el trabajo, el auditor debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos a través de la evaluación de la evidencia obtenida y presentada del dictamen. Y pues dentro de estas NIAs 210 también encontramos definiciones. Básicamente tres principales que son criterios aplicados. La primera, y estos criterios usados por la administración para la elaboración de los estados financieros resumidos. También encontramos estados financieros auditados. Estos estados financieros que audita el auditor de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y de las cuales se derivan los estados financieros resumidos. Y por último tenemos los estados financieros resumidos que básicamente son una representación estructurada de la información financiera histórica relacionada con los estados financieros referente a un periodo específico. En el tema de las NIC 810 también tratamos o también existen requisitos, entre los cuales está la aceptación de trabajo, en la cual manifiesta que el auditor deberá aceptar el trabajo de los estados financieros resumidos cuando sea contratado para auditar, no antes. También manifiesta que la naturaleza de los procedimientos, el auditor deberá realizar los procedimientos de auditoría que determine necesarios para la auditoría. Y por último tenemos pues formas de la opinión o forma de la opinión. Cuando el auditor ha concluido que puede, utiliza una opinión no modificada. También existen restricciones de la distribución o el uso alerta para los lectores sobre la base de contabilidad y manifiesta que si los estados financieros auditados tienen restricciones sobre su uso o presentan una alerta para los usuarios o cerca que los estados financieros y comparativos. En el tema de comparativos, cuando los estados financieros auditados contienen comparativos o información comparativa. También manifiesta o se habla de información complementaria no auditada, presentada con estados financieros resumidos, que dice que el auditor debe evaluar si cualquier información complementaria no auditada y otra información de documentos que contienen los estados financieros resumidos, dice que el auditor debe leer otra información contenida en el documento de los estados financieros. Listo, pues eso ha sido todo referente a las NIAs 800, 805 y 810. De mi parte, espero que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Saludos cordiales de parte de Vinicio Caiza, alumno del Instituto Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. De mi parte, muchas gracias. Hasta luego.